Ahí está. Muy bien. Qué bonitos colores son. Qué bonita casa tengo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Monotemático. Doctor Hugo Velázquez Villa, maestra Estela Márquez, Sandra Ramírez, Omar Aguirre, su servidor Víctor Luna, estamos listos para platicar nuevamente con ustedes. Antes de iniciar, un texto que va a servir para detonar la conversación, de la autoría del doctor Hugo Velázquez, doctor en Historia y Ciencias Sociales. Eso es todo, Víctor. Bueno, comienzo. Y ya saben, soy un vago que divaga. Y también soy un monotemático, que solo es capaz de pensar en una idea durante años, décadas o toda una vida. Mi tema preferidamente obsesivo es lo que alcanzamos a ver de la realidad. Si es que vemos algo, o solo nos quedamos con la fantasía. O esa realidad alterna que nos proponen las élites, o esa otra realidad oculta que sostiene al psicoanálisis. Lo inconsciente, o aún más lejos de la conciencia, la ideología. Ese aparato político diseñado para ocultarnos lo social. En fin, a este propósito, dos cosas tengo que decir y empiezo con una pregunta. Hagamos un recuento de cuáles son las hazañas de las élites que han merecido un lugar en la historia. Invadir un país, ir a la guerra, escribir un gran libro o muchos grandes libros, crear, inventar, imaginar una religión, una política. Un sistema, pero lo peor de todo lo anterior es que reconoceremos eso como una hazaña. Que nos envíen a matar o a ser asesinados por un desconocido, creer en una religión inventada para provecho de los amos, acudir a las urnas para elegir al siguiente perro que nos va a dominar, claro, eso antes de que apareciera en el espacio político nuestro presidente AMLO, Continuemos. Y lo peor de todo, obedecer a un régimen que solo los beneficia a ellos. Y me pregunto, y al hacerlo les pregunto a mis queridos monos, y le pregunto a mi adorada mona, para nosotros la naquiza, ¿qué tenemos? ¿Qué hemos hecho? Porque hemos hecho muchas cosas, eso es indudable, pero continuando la digresión, ¿qué hemos hecho para que merezcan una memoria las hazañas que hemos llevado a cabo? Ya sea por necesidad, por ambición, porque no teníamos alternativa, o por lo que haya sido. ¿Dónde están nuestras heroicidades, nuestros logros, o nuestra entrega a alguna causa, a alguna idea? O tal vez sea mejor preguntarnos dónde está esa historia, cómo la escribieron, quién, quiénes. Sí, ya sé, algo se ha escrito, pero debemos reconocer que no es accesible a la naquiza porque no fue escrita para nosotros, sino para una élite de la academia. Y para nosotros se nos hace entrega de una versión caricaturizada de nuestros logros, de nuestras hazañas, de lo singular que podemos llegar a ser, porque hasta este momento solo aparecemos en alguna especie de memoria de los subalternos, o como testigos de un folclore, o aparecemos detrás de una historia del mundo, pero como seres anónimos. Y aparecemos, sí, lo voy a decir, es absolutamente seguro que nos va a dar vergüenza, porque los dueños del mundo también pensaron en nosotros, pero no de la manera que nos hubiera gustado aparecer, o cosa aún más complicada, como nos hubiera gustado ser un ser. Y esto lo dice un naco que ha tomado conciencia de su naquez. Hablo de mí mismo, de mi yoicidad, que es un naco al 100, y que se resiste a abandonar esa condición que me parece tan esencial para mi existencia, que no podría renunciar a ella sin traicionarme. En fin, ya sabes, querido escucha, apareció el divagante. Continuemos. Y entonces, sí, aparecemos en una versión de la historia, pero de manera degradada. Y persiguiendo al vago, permíteme, querido escucha, una digresión. Si, por obra de algún hado maligno, desapareciera la humanidad y solo quedaran los restos tangibles e intangibles de esa cultura y llegaran a la Tierra los marcianos, aquí habrá que tomarnos un respiro para recordarles, queridos escuchas, que para mi generación y las que me antecedieron, toda vida extraterrestre era marciana. Así que de ese modo deberemos tomar esa palabra. Marciano.
toda vida extraterrestre aún así provenga de Alpha Centauri. Será llamada marciana. Y bueno, llegaron los marcianos como deben ser, son seres inteligentes, entonces se les da por investigar la cultura terrestre. Ya saben, van a encontrar estatuas, jardines, avenidas con los nombres de aquellos que se consideraron próceres de la humanidad o del país al que pertenece esa avenida, estatua, monumento, y a un lado de una avenida estará un museo donde habrá obras con autor y sin autor, y ahí como una figura difusa o bajo el concepto de esclavo, sirviente, albañil, macuarro, o podremos ver que aparecemos pero con seudónimo, como los orfebres, los constructores, no diseñadores, arquitectos o mecenas de las grandes obras de arte como lo pueden ser 1 o 1000 pirámides, los edificios donde despachaban todos aquellos que nos mandan, ordenan, disciplinan. Hicimos los bancos, los billetes, las monedas, con imágenes de los poderosos, los calendarios donde se festeja alguna hazaña, heroicidad, algún acontecimiento que merezca ser recordado. En fin, lo que van a encontrar los marcianos será la historia de una élite y no la historia de todos los que hicimos la historia. Sí, querido escucha, de nuevo y como tema recurrente hablo de la Naquisa. De nuevo pregunto, ¿dónde estamos? ¿Dónde aparecemos? ¿Dónde desaparecemos? ¿Dónde no se nos toma en cuenta? ¿Dónde se nos humilla? ¿Se nos hace escarnio? ¿Se nos degrada? ¿En todo? Así es. Solo hemos sido paridos para hacer el mundo, para hacer la historia, para hacer la humanidad, pero se nos ha negado aparecer en todo esto como protagonistas. Y pregunto ya irritado, ¿por qué tanta indiferencia, tanto desdén, tantas y tan variadas humillaciones? Pero bueno, aparecemos como lo superficial y humorístico, como lo intrascendente en esos récords vergonzosos que no nos hacen ningún favor. Sí, hablo de los récords Guinness. ¿Y qué es eso?, se preguntará el naco que votó por el PRI-AMRD. Ya sabes, esos camaradas creen que son mejores que nosotros porque votaron por la mascachicles. Creen que son mejores que nosotros los nacos porque son los hijos de la amargada doña Florinda, que solo sabe ofender o darle pastelazos a ese ser que visto desde México, don Ramón, nos parece un parásito, un perezoso, pero visto desde otras latitudes, bien puede ser visto como un anarquista, porque debemos aceptar que nos resulta complicado darle alguna afiliación política desde el país. Puede ser también un anticapitalista, porque se niega a entregarse al mercado laboral, donde perderá su alma y su alegría. De manera irremediable, o un resistente, y aquí no vamos a meternos a descifrar el significado de esa palabra tan de moda, entre una izquierda buena ondita, a la que cualquier acto que se puede interpretar en contra de un sistema, un régimen, una regla, una norma, una religión, algo, cualquier cosa, será interpretada como una resistencia. Muchos de mis colegas se agarran a ese lugar común para escribir artículos, capítulos, libros o tesis de grado. Lo hacen porque parece que están descubriendo movimientos sociales insospechados. En fin, el vago divaga cada que puede y lo hace. Lo peor del caso, cuando se le pegue la gana. Porque no reconoce fronteras lectoescriturales. Continuemos. Ese naco, hijo de doña Florinda, sí sabe, pero hace como que no. Y ya sabemos cómo deberemos tratar a esos amargados. Podemos empezar diciéndole que no se haga el tonto, o si se hace el indiferente, entonces habría que incivilizarlo. Pues bien, si los amos del universo conquistan, escriben, hacen la guerra, crean religiones, nosotros los nacos aparecemos o nos vemos reflejados en esos récords, en ese libro infame. ¿Quién gana o quién destaca? ¿Haciendo qué? Los muy perros amos del universo nos regalan las migajas que dejan las clases medias, que no saben que comen migajas, y que son los que cuidan las entradas de las mansiones de sus amos. Sí, son perros guardianes, pero con un pago mucho mejor que nosotros. En fin, me pregunto por enésima vez, ¿merecemos una historia? Si es así, ¿cómo debería ser? Claro, lo pregunto en términos intuitivos, esa nueva historia. No les pido que me armen una teoría o un método, solo que reflexionen en voz alta sobre nuestra ausencia de esa enorme, magnífica y necesaria gran construcción a la que llamamos historia. Que empiecen pues los madrazos y bueno, como decía, imaginemos con el poder de proponer una nueva historia del país donde tuviera como figura importante nosotros, los nacos. ¿Cómo sería, Víctor? Y pregunto solo una intuición, no una respuesta, ¿eh? ¿Víctor? ¡Ay! Eres tú. Soy yo. ¿Cómo sería una historia? Bueno, antes que otra cosa, magnífica reflexión, doctor Gracias. Velázquez. Ahora contéstala. Permítame elogiar la escritura.
no sé, como tú dices, a lo mejor una que reivindicara pues los espacios que habitamos también de alguna manera, ¿no? Porque creo que lo primero que nos han quitado son los espacios, pues, o sea, no hay un espacio propio, diseñado o bueno, que se haga pensando en la gente de a pie, pues, en última instancia, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, nosotros que vivimos en la ciudad de Guadalajara, ¿no? Y a lo mejor eso pasa en todo el país o en todo el mundo, no Sí, sé, claro. pero no hay espacios públicos que atiendan a otro motivo que no sea el hambre capitalista, ya sabes, de centros comerciales y desarrollos urbanos que no son amigables con la gente de a pie, pues. Entonces yo creo que lo primero sería rediseñar el espacio que habitamos, que es un tema que hemos tratado en otros capítulos, pues, pero que de alguna manera reivindique pues el trabajo a lo mejor que hacemos nosotros, que hace la gente común y corriente, ¿no? Y no tanto tener todavía una estatua o un monumento a esos ídolos. Hay uno que en Guadalajara que se llama El Soldado Desconocido. El soldado desconocido. Había una estatua, ¿no? Del Soldado Desconocido, ¿no? Pues en Estados Unidos solamente. No recuerdo que hubiera aquí en Guadalajara. ¿No era la estatua de un soldado? Ahí... Ah, es del mariachi, ¿ah? ¿Cómo el mariachi desconocido? No, Esa es una película de Titán. Perdón, me equivoqué. Sí. A ver, préstame mi teléfono. Sí, no sé, entonces... Por ejemplo, ¿tú sientes la necesidad de que seamos reivindicados como clase social? Yo creo que sí, yo creo que al menos yo no voy por mi ciudad reconociéndome o reconociendo a la gente con la que trabajo, con la que convivo, ¿no? Muchas de las figuras, yo sé que son próceres de la historia que nos han contado, ¿no? Y de alguna manera los hombres que nos dieron patria, ¿no? Patria y libertad, ¿no? Nos dieron, ¿ah? Sí, Y no, claro. la sangre la pusimos nosotros, ¿no? Digo, en ese sentido, pues sí, ¿no? O sea, uno tiene que decir, bueno, es un símbolo de una época turbulenta de lucha en la que a lo mejor, ¿no? Tantos mexicanos dieron la vida por este y otro motivo, pues. Pero no siento que eso realmente me haga sentir a mí parte de un México más, usando esa palabra que reprochábamos en el programa anterior, más inclusivo, pues, o que de alguna manera me tome en cuenta para sentirme identificado, pues. Entonces no creo que se piense en nosotros cuando se construye un México, un espacio, pues, con ese tipo de figuras que representan la historia de un país o de una ciudad, pues, no sé. ¿Tú, Sandra, qué propones? O sea, solamente una intuición para vernos reflejados en algún tipo de historia, donde aparezcamos nosotros como actores, no como subalternos. En el caso de la mujer es más fácil, ¿eh? Digo, pensar una nueva historia. Bueno, yo estaba pensando en que ya existe una teoría de la historia que trata de recuperar pues la historia de los oprimidos, ¿no? De los subalternos. Y pensaba en dos libros que yo llegué a consultar, que uno es La bruja y el calibán. El calibán y la bruja. De Silvia Federici, que recupera pues el papel de la mujer o la historia de la mujer en la época medieval y pues al inicio del capitalismo, habla del inicio del capitalismo. Sí, bueno, de hecho el otro libro que voy a mencionar también tiene es como retomar la idea de la acumulación primitiva o originaria del capital que expresa Marx, pero recuperando el papel de la mujer, o sea, cómo contribuyó también a la mujer a esta acumulación del capital, ¿no? Y pensaba en otro que es el de la historia de la formación de la clase obrera en Inglaterra, que también recupera estos movimientos de la clase obrera en Inglaterra particularmente. No tengo ejemplos de la historia mexicana, estoy segura de que deben de existir. O deberían de existir si no existen, ¿no? Creo que también el problema es que a lo mejor esos trabajos no llegan a la mayoría de las personas, o sea que la historia que se nos enseña en
pues sí, en las escuelas, Ajá. no es esa historia. Y si al final nosotros no nos reconocemos en esa historia, pues es por eso, ¿no? O sea, se nos olvida porque no nos vemos reflejados ahí. O puede ser inaccesible el lenguaje que utilizan para hablar de nosotros, ¿verdad? No sé hasta qué punto decir que la historia que nos enseñan en las escuelas estén hablando de nosotros. No sé si ya cambió, porque yo que recuerde, así como yo la aprendí, pues realmente es como muy segmentada y como es muy de nombres, ¿no? Ajá. De ciertos personajes, pero como tú dices, pues no es tan el común de las personas, pues, ¿no? Entonces, y también recuperar esa historia, pues a veces es difícil, ¿no? Porque recuperar esos nombres, tantos nombres de los que formamos la gran mayoría, ¿no? Entonces, sí creo que existe, que está ahí y que a lo mejor hace falta reformar la forma en que se enseña historia en las escuelas. Creo que sería un gran paso para que nosotros podamos reconstruir, ¿no? Una historia en la que nos sintamos identificados. Y también pensaba creo que hay un monumento para los obreros, creo que está sí, claro, es el que está tratando de acordar. ¿Monumento al obrero se llama? El que está, sí está. Era la calle del Obrero, que ahora se llama Juan Pablo II. Que la chingada. ¿Sí es ahí? Era la avenida del Obrero años atrás en Guadalajara y la cambiaron por su Pues santidad Juan Pablo II. Que llegó en helicóptero, ¿no? ¿La estatua? No, ¿De Juan Pablo? el Papa llegó en helicóptero, bajó de los cielos. Y no sé si fue esa vez que rebautizaron esa calzada, esa calle. Fue después que murió el Papa Juan Pablo II. Dice que llegó en helicóptero. Sí, O sea, probablemente la penal de... no me sé esa historia de cuando cuando llegó ni nada de eso, pero De que estaba muerto, estaba muerto. después de que murió fue cuando renombraron esa calle, esa avenida. Entonces era un espíritu el que bajó en un Fue después. helicóptero. No, fue real, bajó ahí en el parque, ¿qué es? ¿En el San Jacinto? No, Parque San Jacinto no. ¿Por ¿Dónde era dónde? la penal? Ah, bueno, el parque era la unidad de la penal, la Y ahí unidad llegó de el la helicóptero. penal, de la antigua penal, la unidad de la antigua penal. Bueno, pero ahí había una... Bueno, me refiero que existen pequeños monumentos que... Claro, pequeños monumentos. Sí, o sea, en comparación con todos los demás, pero, o sea, de que existen, también pensaba, por ejemplo, en la obra de Orozco, Ajá. y creo que ahí también se ven reflejados las personas, ¿no? O sea, como tú dices, la naquis, los trabajadores, los obreros, ¿no? Así. Entonces sí creo que tanto como en la literatura, en el arte, existe esta intención de recuperar, pero a lo mejor no alcanza a llegarnos. O el tono que hablan de nosotros. Por ejemplo, pienso en el realismo, que sacan a la naquiza siempre haciendo o borrachos, o drogados, o violando, o fracasados, ¿no? Pero el naturalismo tiene el mismo sentido, ¿verdad? Sí. Y Estela quiere decir algo nada más. Sí, adelante. No. Si continúa con la idea de... No, es que yo iba a continuar con algo que dijo Sí, yo Sandra. también. Nada más iba a comentar que lo que dice, o sea, no son accesibles y muchas veces o los pintan de esta manera o se convierten en solo accesibles para las élites, pues, claro. ¿no? O sea, y una élite académica muy específica. Sí, y se posicionan en espacios también muy específicos y no es como que... O sea, a mí me gustaría ver eso en zonas... La rotonda de los hombres ilustres. Pero eso te digo, la rotonda de los jaliscienses ilustres, ¿no? Está en el centro y está muy bien. ¿no? Es que yo iba a comentar eso porque lo acabamos de ver. O sea, que te calles, Víctor, por No, favor. no, tú la comentaste, la de... No me señales, por favor, de esta manera. Tú la comentaste. Ay, se ve más cabrón. Yo no hice nada. Como no quieres que use el dedo. Ya sé. Pero eso no es ofensivo, ¿eh? Bueno, tú la comentaste. No, para mí no es que tú hiciste otra. Víctor, por la calle te haces. Bueno, no se salgan del tema.
No se ofendan, ni de manera No se ofendan, ibas a decir algo, Estela. Sobre No, la... de veras lo siento. No te preocupes, es una broma más. Como acostumbramos a hacerlo en el programa. No, pensaba que, por ejemplo, el fin de semana pasamos por el centro caminando y vimos la rotonda que antes se llamaba en Jalisco, en el centro de Guadalajara. Ajá. Hay un lugar que se llama la Rotonda de los Hombres Ilustres. Así se llamaba. Así se llamaba. Entonces, bueno, después cuando empezó la llamada de atención del feminismo con relación a cómo todo lo masculino de alguna manera era todo en el horizonte, entonces empezaron a decir, bueno, hay que llamarle la rotonda de los jaliscienses ilustres. Sigue siendo masculino, ¿eh? O sea que sigue siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque en toda la rotonda, como en la rotonda está un jardín muy bonito, es redondo obviamente, en el centro está un jardín muy bonito y alrededor están estatuas de hombres ilustres y de una sola mujer en aquel tiempo. Que no es tan ilustre para nuestro parecer, ¿eh? Y de una sola mujer que es Irene Robledo. Irene Robledo fue cofundadora de la Universidad de Guadalajara, etc. Entonces dijeron, no, pues ¿cómo se va a llamar los hombres ilustres? Hay que ponerle la rotonda de los jaliscienses ilustres. Y el fin de semana que pasamos Hugo y yo, empezamos a leer, dice el nombre de la persona, está la estatua, Y lo que hizo. dice, y lo que hizo. Lo que aparentemente hizo. Lo que pero son cosas bien generales, ¿verdad? O sea, por ejemplo, está una mujer que ni me acuerdo, ya hay dos mujeres nada más, Irene Robledo y otra persona que no me acuerdo el nombre, y abajo dice, ¿cómo dijo? Libertadora de los pueblos, algo así, no sé, no recuerdo, o sea, algo así, la verdad no recuerdo. Entonces, o sea, yo creo que quienes merecen estar ahí, o sea, Esa es la pregunta delicada, ¿eh? ¿Quiénes merecen estar ahí? ¿Quiénes merecen estar ahí? Pero vamos a tener ¿quiénes merecen estar ahí? Tendrías que contar un grupo de personas que decidan, ¿verdad? Claro. O sea, ¿quién decide que esas personas merezcan estar ahí? ¿Y quién decide que los que deciden que van a decir qué personas están ahí? ¿Sí, no? ¿Quién decide los que deciden que El deciden que esas presidente, ¿no? personas están ahí? Entonces, obvio, estamos hablando de personas que son dueñas de la opinión pública. Claro, tienen poder y tienen O relación. sea, son personas que la opinión pública pesa, vale y obviamente no somos ni tú, ni yo, ni ¿Cómo chingado no? ni quienes estamos Víctor, tú aquí. puedes ser Víctor. O sea, entonces pensaba también, ¿quién decide? Por ejemplo, pensaba en el nombre de las calles. Por ejemplo, algo tan elemental. ¿Quién ¿eh? decide cómo se le va a poner un nombre a una calle? Y empecé a pensar en las calles que yo conozco, en las colonias donde he vivido y todo, y hay muy pocas mujeres, además. Claro. O sea, hay muy pocas mujeres. ¿Quién decide? O sea, históricamente, voy a decir una obviedad, pero históricamente quedamos muy fuera de la historia, ¿no? Que merece ser contada. Ajá, claro. O sea, las mujeres quedamos fuera de la historia que merece ser contada. Y para qué nos vamos así en términos más abstractos, algo como decir, a ver, mencióname los nombres de calles que recuerdes. Ajá. Y entonces nos vamos a dar cuenta que la mayoría de los nombres de las calles que vamos a recordar son de hombres. Porque lo pusieron hombres. Así es. Entonces, ¿quién decide? Hace poquito creo que, no sé en qué alcaldía, en el DF, ya no es el DF, ¿no? Es la CDMX. La Ciudad de México. Ajá. El defectuoso, por favor. Hicieron ese anuncio, ¿no? Que iban a cambiar los nombres de algunas calles. Ajá. Incluso creo que iban a usar el nombre de una artista rockera. Creo que era Rita Guerrero, creo.
pero mucha gente estaba en contra de la propuesta Ajá. de cambiar el nombre. Incluso creo que ameritaba cambiar el nombre, discúlpenme que no me acuerdo de quién era, ¿A quién iba a sustituir? a quién iba a sustituir, sí, seguramente era alguien cancelable. ¿Que tenemos que creer? Sí, claro. Pero la gente no quería por todos los trámites que les implicaba. Ajá. Sobre todo decían, no, tengo que ir a cambiar mi INE, todas las direcciones que tengo en mis documentos, tengo que ir a hacer trámites al banco, tengo que ir a hacer un montón de cosas. Y la gente estaba manifestando en contra de reformar los nombres de las calles. Entonces no sé hasta qué punto también, como que muchas veces, o sea, ya estamos sometidos a ello, pues, y realmente no queremos que cambie pues más por comodidad, por flojera, pues, Por pereza. por pereza, sí. Pero bueno, Omar, tú ibas a decir algo, tal vez. No, sí que no había caído en cuenta eso que mencionabas de que puede que uno se niegue a esa tan sencillo como cambiar el nombre de una calle por una cuestión administrativa. Y pensaba en por donde vivo, aparte de ese ejemplo de la calzada del Es que Obrero. Omar vive en la avenida del Quiote. No, es eso sí hay cierto. que cambiarle. La peleamos para que Así como, pues yo te digo, pues al Quiote. ¿Tú qué dirías, Sandra? Así se llama. No, sí lucha, por Omar, favor. ¿cómo se llama tu Fue calle? una conquista, fue una conquista. Bueno, no exactamente donde vivo, porque ¿Es otra trivia o qué? pero muy cerca, muy cerca. ¿La trivia es la del Quiote, la del Chile o cuál? O la de Porfirio Díaz, así se llama la calle. Y Ahí está. eso, es eso, pues que nadie... O sea, ¿cómo se entiende ese periodo de la historia que representa ese personaje, ¿no? Que supuestamente le dio vida a este país o que somos lo que somos gracias a él y no se toma en cuenta por ejemplo, el exterminio que llevó a cabo, ¿no? Y justo acabo de ver un compañero que publicó algo al respecto y decía, prácticamente le daba gracias a Porfirio Díaz, a los españoles y justamente reivindicaba pues toda esa parte de la historia que nos invisibiliza, nos asesinó, Que nos ofende. que nos ofende. ¿Y tú cómo le respondiste? No, lo eliminé de Facebook, dije ya no quiero estar viendo estas... ¡Qué hombre! Estas tonterías. ¿Cuántas pelotas se necesita para hacer eso? Apaga la tele. Se le quita el perro. Y se lo así como... Ay, no. Pero bueno. Síguele, por favor, con tu idea. No, bueno, yo simplemente sí creo que la historia de la que se nos cuenta y la que se cuenta, o sea, sí debe de considerar estas hazañas, porque también creo que mucho de lo que se cuenta en el libro de historia, pues, obedece a una idea particular de éxito, ¿no? Sí, claro. Que, pues, obviamente es... De mando, de liderazgo, de carisma, Sí, lo de que... visión. Estamos sometidos al dictado de los tiempos y a lo mejor lo que en este momento es aceptable, en algunos 50 años ya no lo será, tal vez. Ya va a estar muerto, así que no le cuando ya esté muerto. No sé, en algún momento se les ocurrió a lo mejor que Porfirio Díaz era una figura loable. ¿Y la avenida del Quiote por qué? La avenida del Quiote. Digo también el hecho El Quiote sabe bueno. de cambiarle el nombre por nombres de frutas tampoco tendría yo ningún inconveniente, ¿verdad? De animales. De animales. Otra vez con el tema preferido de lo material. Vamos a hablar de pájaros. A ver, Quiero Estela. decir, es que también me acordaba de, por ejemplo, ¿quién cuenta las historias? Pero ahorita voy a hablar de una historia en particular. Perfecto. Por ejemplo, me acordaba de la película de Los Olvidados de Luis Buñuel. Entonces, en esa película, Luis Buñuel, el director, cuenta la historia de cómo vivimos las personas de las clases bajas marginales. Ujú. Entonces, él lo cuenta desde su visión de élite. Una postura de privilegio. Así, exactamente, desde una posición de élite con todos los privilegios y es su versión de él. Y entonces termina uno, al terminar de ver la película, uno dice
qué malos son los pobres, ¿no? Qué personas tan malvadas, se matan entre ellas, Se prostituye, se prostituyen, se asesina. ah, Se traicionan, abandonan a sus avianan. hijos, al ojitos, ¿te acuerdas? Abandonan a sus hijos. Y entonces, aparte de que por un lado no, ¿quién merece estar en la historia que se cuenta? Y cuando se cuenta esa historia y se me incluye a mí como clase baja, ¿de qué manera se me está incluyendo? O sea, ¿cómo se está contando mi historia? Ajá, O sea, claro. desde qué posición se está contando mi historia. Por ejemplo, volviendo al tema favorito de Hugo, que es el Chavo del Ocho. O sea, también, o sea, desde dónde se está contando, desde qué privilegio se está contando esa historia y, De un vecindario. y cómo se... ¿Cuál es el retrato que se ve ahí de la cultura mexicana, de cómo vivimos las personas en vecindades de clases bajas? Se la pasan sapeando, golpeando, toma, humillando, Niños abandonados, madres burlándose, abandonadas. así es. Mujeres Entonces, solteras ya de edad provecta. Es la época del 68, ¿no? Sí, supuse que te referías a la época del 61. Ah, del 71. Del 71, sí. entonces eso quería decir como, o sea, por un lado que quizá quedamos excluidos de la historia. Exactamente. Y si no quedamos excluidos, o sea, ¿cómo nos Nos retratan? incluye. ¿Cuál es la versión que tienen ¿Cuál de es la nosotros? versión que se tiene de las clases bajas? Y bueno, eso era lo que quería decir. ¿Qué estás Yo pensando? quería, porque a mí sí me gusta la película de Buñuel. A mí me encanta también, ¿eh? Pues a mí no me gusta. No siento que necesariamente lleve a una opinión de, ay, los pobres son malos o los pobres... porque de repente más bien siento que a veces muestra más bien la injusticia o a qué decisiones te orillan tu condición social, tu condición económica, ¿no? Porque yo me acuerdo mucho del niño al que encierran, Sí, ojitos. ajá, Digo, no, no. Pedro. Pedro. que Pe- la verdad no, hace mucho que no la veo, pero recuerdo algo así como que le dan dinero, ¿no? Para que vaya a para comprar. que- Le da la ajá, confianza. sí. El director le dice, mira, tanto confío en ti que te doy este billete de a Mendigo 50 naco, por pesos. Sí, 50 le varos dice, para que estás regreses". libre, no A estás ver, aquí, ¿qué no estás encerrado, puedes... Ajá. Incluso mira, ve y cómprame unos cigarros. Confío en Y ti. creo que o sea, él sí tiene la intención de regresar, ¿no? Y todo eso, pero creo que algo le... El Jairo. Llega Se lo y roba. Se Es lo el Jaibo, roba. ¿no? Es el Jaibo. Bueno, ya no me acuerdo muy bien, pero me refiero a que, o sea, por esos detalles o ejemplos, siento que no es necesariamente pues que nos retraten como muy... como los pobres son así, son a lo mejor muy miserables, son... Sucios, apestosos y Ajá. constantes. Pues hay un final alternativo Sino en el que que- regresa con la caja de cigarrillos, pero... ve. No, o sea, pero es que vives en contextos muy conflictivos Sí, y claro. esa es una realidad, ¿no? Entonces, en un lugar donde hay mucha violencia, es difícil que tú te salves de esa violencia. O sea, al final, tu respuesta a veces es la misma, ¿no? Ujú. Entonces, aun cuando tú tienes una buena intención, ¿no? Te puede tocar que te topas con Ajá. una situación que termina a lo mejor como a él arruinándolo un poco, ¿no? O sea, porque pues llega alguien más y... Un montón de gente llega más. Entonces, eso es la pandilla. Ahí el problema también es que, digo, a lo mejor pensando desde el punto de vista que ofreció Estela, de repente uno puede decir es que no hay matices, porque todos son villanos, todos son Criminales. criminales, deplorables. No ¿no? termina el muerto en el basurero. En un basurero o sea, no hay, el ciego es horrible. Es un violador. Es un que todos los pederasta. personajes los pinta como asquerosos, miserables, Abusivos. Por ejemplo, Cuando le roban la patineta al hombre que no tiene piernas. cuando sí, o sea, ¿No? como las personas adolescentes llegan,
una persona que no tiene piernas la sacan de la patineta y avientan la patineta al infinito y más Y lo allá. dejan ahí tirado. El ciego es un pederasta. Sí, que también así Sí. le va. Que habla de Porfirio Díaz, por ejemplo. Ah, sí, es cierto. La mamá abandona a su hijo en la cárcel, dice, métalo a la cárcel, además yo ni lo quiero, fui violada. Bueno, o sea, Se mete hay- con el amigo de, con el de Jairo, Pedro. pues, bueno, hay un montón de situaciones que si yo fuera Luis Buñuel, yo diría, bueno, sí hay situaciones violentas, sí hay situaciones desafortunadas, pero también hay otras cosas como la solidaridad, el Tratar con respeto. a los hacer subalternos. comunidad, etcétera. O sea, bueno, a lo mejor eso no funcionaba tanto como película. Ah, bueno, es que a eso voy. Claro, tú ya me diste la razón. Sí, claro. Me resisto, no. No, tienes razón. Por ejemplo, te recuerdo una canción que me encanta mucho, que es la de Chontal Style. Ujú. Tratan con tanto respeto a las clases bajas que me encanta. Sí, con el Salen baile. bailando, Ajá, sí. con mucho respeto. Es un video muy... ¿Sí lo han visto? De los del Gran Silencio. Sí. Sí. Toda la banda que está bailando los trata con mucho respeto, con mucha dignidad. Sí. Los tratan alegres, contentos, bailando. No hay ningún atisbo de humillación. No, pues es que, o sea, lo entiendo, ¿no? Buñuel roza la pornomiseria. Sí, claro, De claro. no ser porque pues, era un director con mucho estilo y su estilo surrealista y... Y era Estás europeo. hablando de élite. Claro, del mal. Estás hablando del hombre universal. Blanco, heterosexual, Europeo, europeo, con con billete, dinero. con poder, con Pues relaciones. claro, ¿cómo no iba a tener prestigio? ¿Verdad? Entonces, haz un intento de hacer un argumento para esa película. Un argumento que más, más cercano a nosotros. No es lo que te gustaría, con mucho respeto y dignidad. Mucho respeto y dignidad. Pero esa misma fauna que él retrata de una manera asquerosa. Porque somos nosotros esa fauna que él retrata. Sí. Aunque bueno, esa fauna en última instancia existe. O sea, no podemos negarlo. Sí, claro, no podemos negarlo. Este. Pero tratarlo con respeto sí podemos hacerlo, ¿verdad? No lo sé. A ver, pero dime tú, ¿cómo sería? Yo hago las preguntas, Sandra. No, es que... Bueno, no voy a defender. No voy a defender lo indefendible. No quiero ofender a nadie. No, por ejemplo, No. la película de Chontal Style me parece que está bien hecha para las clases subalternas, con mucho respeto y dignidad, ¿verdad? Pero No ¿por qué ofende a dirías? nadie. Pero ¿por qué dirías? O sea, bueno, no me voy a poner aquí a decir, no, a los criminales hay que retratarlos como lo que son, como criminales, y no hay que darles... Sí. No hay que Ah, darles, sí. no hay que darles ni la oportunidad de que tengan un De que se ápice reformen. de humanidad, pues, o algo así, ¿no? Son monstruos y así hay que retratarlos. Por ejemplo, el Jairo representa el mal absoluto, ¿ah? Él es malo Sí, porque es malo. Es malo porque es malo, sí. Y es necesario tratarlo de esa manera tan determinante. Tú eres malo, vas a hacer cosas asquerosas. Vas a traicionar, vas a mancillar la madre de tu mejor amigo. Vas a traicionar a tu mejor amigo. No, pero de alguna manera tú, de alguna manera lo que terminas criticando es al sistema, ¿no? No tanto al, No, hombre, visión al que- hombre con La visión motivaciones. que él tira sobre las clases subalternas, que es muy asquerosa, con poca solidaridad, ¿no te parece, Estela? Sí. Poco espacio para la esperanza también, Claro. ¿no? en esa película. Eso sí, es una película decadente. Así son los pobres. Horrible. No hay nada que hacer con ella, a favor de ellos. No creo que esté implicado eso. ¿Qué? Eso, que así son los pobres y no hay nada que... ¿Y no hay nada que hacer a favor de nosotros? No, yo siento que no está implicado eso. ¿Tú qué sientes, Víctor? No sé. Es que yo... Elabora. No apuntes así. Es muy ofensivo, ¿eh? ¿Qué? Es que a mí se me ocurrió, no es algo que yo diga, En mi barrio lo para voy a mentarte la ofender. madre era así. Ah, no, Sí, en tu barrio, en el mío no. Mira, También así. ¿Así también? Sí, Así también. también. No, pero a ver, Así hazlo pasa. bien como, hazlo bien ¿Así? como. Yo ¿Así? no hago eso, yo dije, así tú. Bueno, me chinga tu madre. No mucho, no, un poquito. No, es que No, para que no lo hagas porque es muy, o sea, todo el mundo sabe que es ofensivo. Ah, ok, ya, Menos- perdón. No, es que yo pienso que de lo que estamos hablando... Si nos perdimos, Sí, estamos hablando de la historia. yo pienso que de lo que estamos hablando es quién decide quién cuenta la historia.
y quién decide, y esa persona que la cuenta, cómo decide a quién incluir y a quién no incluir, y desde qué posicionamiento ético, político, Histórico. cuenta, histórico, cultural, cuenta esa historia. Entonces, creo yo que sí es importante reconocer que la historia no las contamos las clases bajas. O sea, la historia no la hacemos las clases bajas. ¿Quién le anda el Víctor por opinar? O sea, la historia no la hacemos las clases bajas y que si estamos incluidas desde una mirada de élite, del privilegio, del hombre universal. Y además, pienso que es lo que se tiene que discutir. ¿Quién es merecedor de ser dueño de la opinión? O sea, de esa opinión pública, porque cuando tú escribes algo y publicas algo, y más hablando de historia, tú ya eres dueño de una opinión pública. Y yo como clase baja, las clases bajas marginales, bueno, yo no soy clase baja marginal, pero fui. Las clases bajas marginales no tienen acceso a la opinión pública, ni a la palabra, ni al espacio público, ni a la palabra, ni están en una posición de decidir nada. Entonces, yo creo que ese es el tema, pero no sé. Sí, antes de volver al tema. Voy a perderme. No, es que abrieron una ventana y yo no quiero cerrarla tú ciérrala. Salte por la ventana. No quiero cerrarla antes de hacer un pequeño comentario. Porque en última instancia, pues el cine también tiene un sentido didáctico, ¿no? Muchas veces. Por supuesto. Y configura nuestro imaginario, sí, claro, y la idea que tenemos de la historia muchas veces, ¿no? De los sujetos del podemos ver una película, La Virgen que forjó una patria, y a lo mejor nos tragamos ese cuento, ¿no? De cómo el estandarte, y bueno, etcétera. Pero no sé, estaba pensando en un director que a lo mejor para mí está, al menos en lo que refiere a la representatividad de lo mexicano en el cine nacional, ¿no? Pues definitivamente yo no apelaría a Buñuel como para representar definitivamente a los mexicanos. Por ejemplo. No, pues no, definitivamente no. Pero por el contrario, otro director surgido a lo mejor de las clases bajas también, el maravilloso, genial, grandísimo Emilio, el Indio Fernández, ¿no? También tenía también está un poco alejado de la realidad en ese sentido. Muy ¿no? alejado. También hay una idealización ahí total de la indígena, de la pobreza, ¿no? También con esta fotografía de Figueroa que pinta estos escenarios tan inmensos y tan impresionantes. Y tan limpios, y tan limpios, sí, exacto. Todo es tan pulcro como los vaqueros del viejo oeste en el cine americano, ¿no? Entonces, creo que también podemos apelar a no quedarnos con lo que nos cuentan en ese sentido, pues. O sea, no quedarnos ni con lo que nos cuenta el cine, ni con lo que nos cuentan los libros, ni con lo que nos cuentan las élites, ni con lo que nos han dicho que es la historia, sino hoy día tenemos a nuestro alcance, bueno, decíamos que el no, doctor pues, Hugo Velázquez, En YouTube. Afortunado, Eso iba a decir. Hoy día tenemos programas como Monotemático que nos ayudan. Por ejemplo. Sí. O sea, al menos invitan a develar el misterio, pues. Porque, o a interpelar, ¿no? O a interpelarlo, sí, claro. O a negarlo. O a negarlo. O traicionarlo. Claro, porque... O reproducirlo. Espérame. En algún tiempo se hablará, por ejemplo, no sé si es muy común dividir la historia del siglo XX en México por la historia de su democracia, pues, o de la historia de sus luchas políticas, y este tipo de cosas, ¿no? De los gobiernos que hemos tenido también, entonces... Estás hablando de mi último libro, Sí, por cierto, ¿no? Entonces,
De repente hablamos del PRI de estos 70 años como una masa informe que está muy lejos de nosotros, pero no nos involucramos a veces con tratar de entender cómo llegamos hasta aquí, pues, o cómo somos producto también de todo eso Sí, claro. que nos han contado y que forma parte de nuestra historia y que la seguimos viviendo, pues, y no sé en 20, 30 años cómo se cuente el sexenio que nos tocó vivir ahorita, el de Andrés Manuel, o cómo se cuente el COVID, o cómo se cuenten todas estas etapas, pues, que a lo mejor nos toca a nosotros y a los jóvenes actualmente. Aquí tenemos un joven. Sí, por favor. Ustedes vamos. también son jóvenes. No No, mientas, por no favor, mientas. por favor. Yo no soy joven, ¿eh? A mí me respetas. Pero ¿cuál es la pregunta? La que tú quieras. La que yo quiera. Hazte la pregunta y ¿Cómo se contéstala. cómo se cuenta la historia? Pues pensando en el PRI, eso que decías de la democracia, siempre tengo muy presente que mis profes, no todos, Ah, sí. No, ¿cómo? muchos insisten en esta idea de la teoría de la democracia, donde supuestamente llegó a este país en el 2000, ¿no? Y por ejemplo se omite toda la historia de violencia que hubo con los sexenios del PAN y otra vez se nos entierra. ¿Quién se nos Sí, entierra? las pausas, Omar, por Dios santo. Que nos entierra. Nos entierra. Fuertes declaraciones. Y tú dices que esto es grosero. ¿Quién Ahora, vive en el quiote? ahora Omar está. ¿Quién se nos En enterró? el ¿Es basurero albur? de la historia, pues. Ah, ok. Sí, pero una disculpa por esa pausa. Sí, ¿qué más dicen tus maestros, Omar? ¿Qué más te entierran? A muerte del entierro. Él lo dijo, ¿verdad? Solo él lo dijo, ¿verdad? Es que Es que hay personas que nos entierran. me quedé pensando en En un entierro. una metáfora. Que, o sea, que se nos oculta o se nos elimina de la historia, y la metáfora en la que estaba pensando es la típica iglesia construida sobre una pirámide, ¿no? Y entonces queda eso enterrado y no se sabe la versión de la parte que fue sometida, a la que se la exterminó. Y pensaba en eso, en que los 12 años del PAN y la violencia que hubo con ellos no se cuenta, o no se les atribuye la responsabilidad que tienen, y se sigue diciendo que vivíamos en democracia. Sí. Estoy seguro que hay una calle López Portillo o alguna calle... Por supuesto. Hay toda una colonia que se llama López Portillo. Colonia López Portillo. No nomás una calle. Una calle Díaz Ordaz. Sí, el nombre alguna nosotros cosa vimos así. en una avenida que tiene un nombre infame. Creo que la de Díaz Ordaz era la que iban a sustituir por Rita Garrado, pero bueno, no sé, no estoy seguro. ¿Cuál es el nombre de la calle? Del ¿O qué? No quiero decirlo porque Ah, ok. estaba a punto de ser influencer. Muy bien. Pero sí, o sea, ¿cómo vamos a tener una calle así? No. Por ejemplo, Omar vive en el quiote. Peleamos ese nombre. Víctor, cierra el programa, por favor, porque tenemos muchos programas por grabar. Ah, sí, cierto, ya, pues bueno. De una manera maravillosa, por favor, cierra el programa. De una manera maravillosa, Sale volando. En helicóptero. No, pues simplemente... Enterrado. Así como Omar y los de su colonia lucharon por obtener el nombre Del quiote. del quiote. Y lo consiguieron. Creo que también es nuestra labor, pues de alguna manera pugnar a partir de este conocimiento, pues de esta investigación, de esta reflexión, de sentirnos que al final de cuentas también contamos. Sí, claro, contamos mucho. También somos importantes, pues, o sea, entonces, Somos esenciales. pugnar por ocupar nuestro lugar en la historia también, de alguna manera, y no dejarnos someter y condenar y Humillar. humillar. Sandra, por favor, cierra de una manera maravillosa. Ay, no, tú. Por favor, Sandra. Estela, por favor, cierra de una manera maravillosa. Por ejemplo, el caso de la historia de las mujeres es muy clara. Nos hemos sorprendido totalmente de cualquier historia, de cualquier avance, de cualquier progreso. Ustedes son casi un donadie en general como género, ¿eh? No, bueno, antes de los 70, 80 no éramos casi nadie, no éramos nada. Entonces, por eso yo le decía a Víctor que quizá este programa
nos sirva para cuando les invitamos, para cuando vean una película, lean algún libro de historia, que tendríamos que hacerle preguntas e interpelar Sí, claro. e investigar quién le escribió. La pregunta ¿Quién? esencial es, ¿a quién le estás hablando, perro del mal? Así es, ¿a quién va dirigida? De quién la escribió, quién es esa persona, desde qué posición habla esa persona, a qué partido político pertenece, Claro. a quién está sirviendo de las Claro. élites, a qué poder económico, ¿O a qué género obedece? ¿No? a qué género. Entonces, yo creo que esa es la invitación. Perfecto. Señor habitante del Quiote, termina de una manera maravillosa. No, me gustó ese cierre. Sí. Bueno, La próxima. Inversión de la historia, inversión de la historia. ya. Te censuré, ¿verdad? Perdóname. Ni modo. Hasta la próxima. Bye. Te vas a Ay, recibir se bien cerró el cabrona. calor bien feo, no siento mucho Es calor. la luz, es la luz.